Un, dos, tres. Episodio número 37. Hola a todos, estamos en 502 Fitness Podcast. Estamos con Cristian hoy y lo que vamos a platicar es, acaban de anunciar el Open 22.1. Había mucha expectativa de este workout porque es el inicio de la temporada y ya no está Dave Castro, que era el quien programaba absolutamente todos los workouts y todo lo que tenía que ver con la temporada de CrossFit, o de los Games, mejor dicho. Así que el workout salió, es un AMRAP de 15 minutos, 3 wall walks, 12 dumbbell snatches alternados con 50 y 35 libras y 15 box jump overs a 24 y 20 a la altura de la caja. Yo no pude ver a estos atletas que lo estaban haciendo, que Bellner y Olsen, pero ¿qué opinas? Pues, o sea, lo primero que ves es que están trayendo de regreso otra vez el wall walk, ¿verdad? Se introdujo el año pasado y definitivamente agarró en ese año a un montón de gente por sorpresa. Creo que todo el mundo, porque nadie se esperó en ningún momento ver ese movimiento en una programación de competencia y especialmente de CrossFit Games, ¿verdad? Entonces otra vez trajeron el wall walk, que es algo que Castro regularmente hacía, como traer de regreso movimientos que, había, que habían sido nuevos en algún momento. Em, Cosas que me llamaron la atención. Primero es, ahora ya el estándar del wall walk es parejo para todos. Ya no tenés que medir en base a la altura de cada persona. Ahora es una línea estándar. Las dos líneas son estándar, mejor dicho. Y la segunda cosa es el estándar del box jump, que fue lo que hablamos antes de empezar el podcast. El estándar para este workout es requerimiento hacer un step down, no se vale rebotar. Entonces son dos cosas que me llamaron la atención del workout por las simples reglas que vienen incluidas en el workout. Y ahí es un workout súper clásico de CrossFit porque tiene los tres modalidades que tienen peso, tenés... bueno, no son las tres. No, Tiene porque dos. no hay Es un modo. workout clásico, pero tiene solo dos modalidades de CrossFit, que es el Gymnastics y Weightlifting. Pero por la duración, que son 15 minutos, las reps que te permiten moverte en todo momento, eh, es un workout donde no te puedes esconder y en algún momento vas a empezar a sufrir. Sí. Vamos a ver, entonces el wall walk vino de regreso, que era de esperar. Fijo, se tuvo que haber entrenado esto, se sabía que iba a volver a venir. Y después el estándar, ahora es un estándar estándar. O sea, todos tienen la misma distancia de la pared y hay dos líneas. Ajá. ¿Cuánto es la distancia? ¿No te recordás? Creo que son 55 pulgadas la que está más lejos de la pared y, si no estoy mal, 9 la que está más cerca de la pared. Y es que, o sea, lo pregunto porque en Unleash hicimos eso, ¿te acordás? Porque tuvimos que hacer Sí. un como promedio de la altura de, de un promedio alto y de un promedio bajo. No me acuerdo Y que... pusimos dos medidas estándar también, una para hombres y una para mujeres. Aquí no sé si es diferente, sí, diferente para hombres y para mujeres. Sí. Entonces eso es interesante porque es realmente lo más práctico por hacer. Ujú. Eh, y después el otro, o sea, me parece bien el estándar. Después el estándar que está empezando entonces por lo visto a dar un poco ¿De qué hablar? de solo de qué hablar es el del box jump. Y yo lo que, del box jump over, de que hay que hacer step down para bajar en lugar de caer. Y yo lo que puedo oír, porque sí vi el anuncio cuando lo anunciaron, y era que por mantener, por mantener sana a la gente, según, o sea, la idea fue mantener sanos a todos, tomando en cuenta que este es el Open, en donde está todo el mundo haciéndolo independientemente de capacidades. En ese sentido no me parece mal, ¿No te parece mal? no me parece mal, igual el atleta más fit va a poder dominar mucho más rápido ese movimiento, aunque pueda rebotar. Y tal vez para estas instancias me parece bien, creo que van a mantener mucho más sana a la gente. Hace de caso cuántas personas, es mi opinión, pues, pero cuántas personas se podrían tronar el Aquiles por estar rebotando, aunque saben que no deberían, pero cuando estás ahí le das con todo, ¿verdad? Es tu parte competitiva. Entonces no me parece mal como una parte de ser responsable o por esa razón que entendí que fue por lo que lo hicieron o pusieron el estándar. De hecho, eso es una de las formas en la que yo pido a mis atletas que entrenen. En el entreno, si es cerca de competencia, ya pueden empezar a rebotar,
pero si no hay competencia cerca, si no están realmente entrenando para algo, sino simplemente es la parte de entreno, no les dejo o les recomiendo, no les recomiendo rebotar, sino practicar el skill de girar y caer. Entonces en ese sentido no me parece para nada mal. Y como lo digo, igual a los atletas que tengan el recurso y la capacidad para rebotar sin problema y por lo tanto ir más rápido, no les va a afectar tanto en cuanto a su posicionamiento, opino. En la tabla general, en esta etapa, pues hasta hoy, porque es donde todavía está el 100% de la gente inscrita. Luego en las calificaciones y definitivamente creo que en etapas más adelante no lo pueden, o sea, no pueden limitar ese estándar, ¿verdad? Sí, yo creo que, cabal, así como vos decís, no va, esto no creo que sea un factor para los niveles altos, o sea, los mejores, y me estoy refiriendo a los mejores atletas de Games o los mejores atletas que van a clasificar. El hecho de poner este estándar no creo que va a ser un obstáculo para que entonces por eso alguien no clasificó. Cabal, pero en toda la parte de adentro, de medio, puede ser que sí, ¿verdad? O sea, Los que no calificarían a nada, sino que sí, igual sí, no clasificarías a nada, sí puede afectar. la competencia en el medio, más de alguien, hay una fina línea donde muchos se quedan por ese estándar. Sí, yo por eso no voy a calificar. Sí, Lo voy a hacer. entonces, bueno, ya lo pueden usar como para... Ajá. Sí, yo personalmente porque me acabo de enterar hace unos minutos de ese estándar, no me parece, o sea, yo lo escucho y me hace choque el que estés limitando la forma en la que un atleta puede desempeñarse en cierto movimiento en específico, ¿verdad? Como que ya va más allá de solo un estándar, sino es poner límites al movimiento, no es tanto estándar, siento yo. Como vos decís, la razón por la que mencionaron que se hizo es para mantener el tema competitivo sano, tomando en cuenta que todos los que hacen CrossFit, ya sea que llevan una semana de hacer CrossFit o 10 años, se van a meter a hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, lo entiendo y creo que si lo amarramos con cómo se ha introducido, se dice. ¿Cómo se va introduciendo? ¿Cómo se ha introducido? Sí se dice. ¿Cómo se introdujo? ¿Cómo se introdujo? ¿Cómo se introdujo? Podría decir cómo se ha ido introduciendo, cómo se introdujo. Vamos a investigar. Pero por cómo se introdujo esta temporada de Open, va alineado a lo que a cómo se ha ido introduciendo. ¿A qué me refiero con eso? Desde el inicio en esta temporada pusieron una lista de equipo que se necesita, ¿verdad? Igual que el año pasado. Ajá, pero fue por pandemia. Como que la razón por la que lo habían hecho era por la pandemia. Muchas personas El año pasado fue que fue quarterfinals y que hubo, y que sí hubo Open, ajá. Como que esa fue la razón por la que inicialmente se empezó a presentar una lista de equipo para que los atletas que no tienen acceso a un gym, como que sepan pues que... Sí, esa es la razón, creo yo. Ajá, primero que sepan qué equipo pueden contar y segundo, se limitó el equipo por esa razón. Y ahorita creo que ya no estamos en pandemia, o sea, obviamente estamos en pandemia. No, yo de hecho creo que hay países o lugares donde todavía no está libre como lo percibimos nosotros acá al menos, entonces creo que es por otra vez tomar en cuenta ese factor y que sea funcional. Pero lo que iba con esto es que, por ejemplo, aros no pusieron este año, en el listado no están los aros, no está el remo, que era algo que ya estaba como de fijo en cada Open. Aros creo que sí pusieron, No, ¿estás seguro? sí, Yo no estoy tan seguro que no pusieron. vas a revisar más tarde ya sé pero según lo que vi no había aros, remo tampoco, entonces como que eso va en línea con este estándar también, pues como que hay muchas restricciones y lo están haciendo súper abierto y accesible para todo el mundo. Y más tomando en cuenta que redujeron la temporada del Open a 3 workouts y 3 semanas, ¿verdad? Entonces, probablemente en esa siguiente etapa, las siguientes semanas después de los 3 workouts de Open, ya no van a existir estos estándares o limitantes para el box jump, por ejemplo, o limitantes de equipo como el remo. Y entonces, viéndolo así en el espectro más global, tiene sentido. Viendo el estándar en específico, no me gusta, pues. Sí, entiendo.
Y ahorita el tema es que los atletas tienen que venir y ejecutar. Así está el Ujú. estándar, es hacerlo y sacar de la cabeza el, Sí, esta conversación. Pero hay dos puntos o dos caras de esa moneda y no me parece mal. Y estoy de acuerdo que por la etapa y en etapas más adelante sí es algo que no puedes restringir o ujú. no deberías restringir. Eh, y bueno, entonces eso con respecto a los estándares. Después, lo que no sé, porque ya no seguí viendo todo el tema de la transmisión, pero según nos contaron que Yazbek nos contó que habían comentado con este Justin Berg, que es ahora el director de los games, que sí habían utilizado la programa que hizo Castro y que solo modificó ciertas cosas o algunas pequeñas cosas que no, o sea, tendríamos que ir a ver, pero es interesante, o sea, el workout me parece muy bueno. Yo creo que tiene Entonces, la no sé si hubo o no, pero hasta el momento, a lo que ves con esa expectativa que se tenía, ¿será que va a ser una buena programa. programa? Yo creo que inició bien, ¿verdad? Sí. No tampoco sé, pues yo me acabo de enterar de eso, que se modificó algo de los workouts que Castro ya había programado, pero tiene como ¿cómo se llama? La plana de Sí. que va en línea con lo que se ha visto en los años anteriores, pues. O sea, es Sí. un workout clásico. Hasta más accesible de lo Sí, normal, lo percibo. Todo el mundo puede hacer el workout. sí, entonces yo veo que es un buen workout, pues. No es una mala programa y de hecho es en línea con lo que se ha hecho en todos los años. Entonces yo no me sorprendería que hayan mantenido los workouts de Castro. Sí, al rato ya es el mismo, la verdad. Ujú. Pero sí, entonces empezó bien la temporada. Ahora, el siguiente tema que puede ser, que realmente es interesante, es cómo atacarlo. O sea, cómo puedes enfrentar el workout. Es un triplet. El dominio de tiempo es mediano a largo. Mediano a largo. Definitivamente no es un pace fuerte al Sí. inicio. O sea, ese es el tema. ¿Qué cosas podemos aportar para que cada quien tome ideas de cómo enfrentar el workout? Sí, creo que lo que más resalta es el dominio de tiempo, ¿verdad? O sea, el dominio de tiempo combinado con la accesibilidad de los tres movimientos. ¿A qué me refiero con eso? Que son movimientos que muy difícilmente se te van a acabar. O sea, son movimientos que puedes seguir haciendo, a excepción tal vez del wall walk, aunque son pocas repeticiones también, y separado por varias repeticiones de otro movimiento, llegas siempre ahí con capacidad tal vez de hacer, mantenerte en movimiento. Entonces, creo que es un workout de pacer, de pacearse, aprender y conocer tu pace, porque vas a estar bien temprano en el workout, viendo el reloj probablemente, y te va a quedar muchísimo tiempo todavía. Entonces, según me comentó Yazbe, que lo pasó a Olsen y a Bellner, ese ejemplo de alguien que tal vez empezó muy fuerte y alguien que se supo pacear para poder terminar fuerte, ¿verdad? Entonces, Es triste eso de Olsen, yo la verdad digo, es triste. O sea, todos como lo que se ven, repite la todos lo historia vemos y siempre. que es como que siempre, típicamente, el 90% de los workouts empiezan muy duro y es un veterano casi ya y Ese ya es sigue veterano. haciendo lo mismo, es como me da tristeza, ya no es como que me da lástima, es bueno, eso es lo que es triste, no como que no aprendió eso, pero bueno, en fin, también es su estamos solo opinando sin saber, porque tal vez esta gente no hace solo el workout una vez, ¿verdad? Aunque ellos ahora en la Ellos etapa creo que que sí. están, pero seguramente lo vuelve a hacer. Sí. Y hay veces que es solo un reconocimiento del workout y Ujú. mejor arruinarla y después hacerlo bien en base a lo que aprendiste. Pero en fin, pareciera que es el mismo de siempre. Entonces es un paréntesis solo porque qué triste, Sí. solo Es que a él le no, pasa siempre que cuando están los ojos de todos, tal vez va. se va. Pero sí, entonces Bernard fue el que pació el workout bien y estuvo consistente y tal vez aceleró al final, mientras que el otro no pudo acelerar y colapsó. Entonces es un workout en el que tenés que haber estado o sea, es un workout para aplicar conocerte, como decís, tu pace y tu capacidad para empujar al máximo sin que disminuya tu velocidad. Sí. Y es algo que tuviste que haber entrenado ya durante todo este año, ¿verdad? Ujú. Seguir refinando el pacing. ¿Qué otra cosa? El volumen. Sí, puedes meter mucho volumen en este workout. El volumen de reps para el movimiento que es, se va a volver alto al fin de cuentas. O sea, si haces, bueno, tal vez wall climbs, sí, sí, 15 wall climbs puede ser un volumen medio. Si haces, ¿qué? 5 rondas. Pero Pues, ¿cuántas rondas hicieron estos? 11, Ajá, 11 exactas hizo Pat Milner. 11. que son 33 wall Sí, climbs. son 33 wall climbs y luego 12 por 11 Ahora, el box jump snatches. El box jump se verá. definitivamente es bien alto. Pero en cuanto al volumen, yo creo que
son movimientos que, como lo dije, te van a permitir moverte, ¿verdad? O sea, el wall climb vas a encontrar un pace, ya sea que seas muy bueno para un movimiento como el wall climb o seas muy malo para el movimiento del wall climb, vas a poder encontrar un pace donde te va a permitir siempre hacer esas 3 repeticiones y, y no vas a estar regresando ahí tan temprano como lo fue el breakout del año pasado, que a cada rato estabas otra vez de regreso ahí. La otra con el dumbbell snatch, no va a ser un problema que te vaya a obligar, creo yo, en algún momento tener que partir. O sea, si vos encontrás, creo que un paso, si conoces tu pace, vas a poder hacer las 12 repeticiones siempre. Y probablemente en los box jumps es donde todo el mundo va a poder eh, tal vez bajar un poco el ritmo cardíaco, a pesar de que es un movimiento que te eleva el ritmo cardíaco. Pareciera que sí, pero no sé. No sé, O sea, yo siento que va a ser un movimiento donde va a ser parecido a cuando te ponen a correr 300 metros, donde va a ser el lugar donde más tiempo vas a estar, probablemente, y donde vas a poder regular esa respiración, qué tan rápido quieres ir. pero ¿verdad? por eso mismo creo que ahí es donde puedes, bueno, dejando por un lado el high skill, ¿verdad? Porque si no hay capacidad en el wall walk, que es el más high skill de estos, si alguien se queda por falta de capacidad en hombros, por ejemplo, o incluso en el core, pues ahí va a estar la diferencia entre uno y otro. Pero si hay una capacidad similar, creo que el box jump es donde puedes Ahí es donde vas a poder hacer separarte. diferencia y separarte con alguien más. Pero es y donde la vas a cosa es eso, poder- que es tan largo que también si vos es tan largo ahí que si vos ahí, no sé, siento que lo usas mucho como para descanso, se te van ir yendo unos cantidad de segundos por cada una de las reps que estás haciendo más multiplicado por las rondas, entonces sí, pero creo que estás de acuerdo. es ahí donde lo controlas, pues, el Ajá, workout. que es ahí donde puedes acelerar o bajar. O sea, ese va a ser el único momento, creo, donde tenés para hacer eso. Sí. Por el tiempo que vas a pasar ahí, las reps que son. Y por ende, va a ser ahí donde qué tan dispuesto estás a que te duela. Qué tan rápido lo puedes hacer. Eh, Sí, solo creo que el box jump es lo que se puede poner bien duro. y eso va a ser así. Creo que también que ahí va a ser. Y ahora eso 15 minutos. Es una vía metabólica tediosa, pues. Porque no avanza rápido el tiempo. Em, algo iba a decir, así, en el box jump, yo que soy alguien que salto y reboto, mejor dicho, constantemente en los workouts que hay box jumps, para mí probablemente va a ser un estímulo distinto al que estoy acostumbrado a tener. Y en ocasiones cuando he tenido que hacer step downs en box jumps porque tengo alguna lesión o lo que sea, lo he sentido bastante difícil. En serio. Ajá, no sé si a vos te ha Tal vez- pasado eso, pues, porque tal vez ahora ya no lo haces, pero lo que yo siento en el box jump cuando es con step down es que, eh, primero que nada, la cadena posterior está activa en todo momento, ¿verdad? Por ese step down. Y segundo, se vuelve como de más paciencia, porque es más tardado el movimiento. Es como tenés que tener más paciencia y suele un poco tardado, te puedes desesperar rápido. Que a mí me ha pasado eso cuando lo he hecho de esa forma. Yo no lo siento ya porque esa es la única forma que hago box jump overs ahora, es un buen tiempo, pero sí es, o sea, si solo brincas, quieres hacer esto, es un movimiento que sentís que no salís de ahí. Y eso es Y va la a ser parte raro. incómoda porque no estás adaptado, pero eh, sí, o sea, se siente más difícil si no lo has hecho, creo yo. Pero cuando lo has hecho, creo que puedes aún ahí puedes regular más esa respiración que brincando. Sí, es adaptación al final de cuentas. Vos que, o sea, si dividiéramos este workout para distintos niveles de atletas, ¿crees que la forma en cómo se ataca puede cambiar? O sea, estamos hablando de alguien que es primera vez que va a hacer un workout RX. Y este va a ser su workout RX, alguien que ya tiene poco tiempo a hacer CrossFit, pero como es tan accesible. O sea, es un workout de pura capacidad a final de cuentas, o sea, Ajá. más está inclinado hacia la capacidad, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas es eso, el tema de pacing, ¿verdad? Pero cómo atacarlo, tal vez es solo ver dónde encontrás
momentos de respiro y de recuperación para poder seguir atacando donde tenés que seguir atacando aunque duela, ¿me explico? Entonces no sé, no creo que haya diferencia en cómo lo ataca una persona u otra, porque al final de cuentas es de capacidad, pues no te va a frenar, a menos que el wall climb, como dije en un inicio, frene a alguien que realmente no puede, no tiene la fuerza para hacer, o resistencia para hacer wall climbs seguidos, ahí va a ser el diferenciador, pero de ahí en cuanto a atacarlo, si es una persona similar, o sea, una categoría o división de nivel similar, no hay mucha diferencia, es más ver quién tiene más capacidad de empujar. Okay. Creo que esta vez, otra vez, sí hay versión scale, ¿verdad? O sea, está la versión escalada y está la Rex. Está Rex, Scale Y Masters y todo lo demás. No, hay otra que... Es Foundations, creo yo. Foundations, ajá, Okay. exacto. Yo me pregunté cómo irían a prepararlo para Foundations, tal vez no solo va a ser Step Up No, yo vi, en lugar de bueno, box jumps y push-ups en lugar de... creo que es Step Up, Push-Ups, Henry's Push-Ups y vi también Wall Climb. Yo voy a hacer para ese. scale. Vertical. Okay. Yo voy a hacer ese. Está bien. Para probarlo. ¿Crees que es que esa es la, o sea, preguntas que tenemos en esta temporada siempre del Open es, ¿será que lo hago RX? O sea, soy alguien que generalmente en las clases no entreno RX, pero en workouts así que son accesibles, pues podría probar. El dumbbell me pesa un poco, y, pero lo puedo mover, pues. Entonces, creo que es una pregunta que podemos resolver para todas esas preguntas que vamos a tener mañana cuando estemos juiciando a los atletas. Sí, lo que pasa es que eso da tantos escenarios porque es un workout bien accesible. A una persona que está un principiante puede hacer el workout y puede hacer probablemente los wall climbs y simplemente su score va a bajar y va a poder decir que lo hizo RX, ¿verdad? Y todo dependerá qué es lo que quiere esa persona otra vez miras al Open, porque si sabes que vas a parar escalando uno, tu score ya no es uniforme, ¿verdad? O sea, ya no estás en una tabla, estás en un leaderboard de RX después de los que lo hicieron todo RX, ¿verdad? ¿Tiene sentido eso? Y entonces ese sería el leaderboard en el que te medís, pero no es igual al resto, porque tal vez el resto lo que hizo fue otro workout RX y no ese, etc. Entonces yo lo que te voy a recomendar es, quieres competir, ¿verdad? Quieres competir y medirte con gente que va a hacer la misma división o el mismo workout que vos y típicamente no sos RX, realmente sabes que no sos RX generalmente en la clase, hazlo scaled, competí con todo y puedes medirte en la categoría scaled. Ahora, si estás en esa fina línea de que ya no soy, ya puedo hacer cosas RX y qué aburrido si tengo que ponerme a hacer los push-ups en lugar de los step-ups en lugar de los box jumps, entonces... Porque el wall climb creo que la diferencia es solo tenés que pasar una línea y de regreso en lugar de ir hasta atrás. Bueno, pero eso es duro igual. Sí, es duro, Pero más que todo en un box jump con respecto a un step-up, qué hueva hacer los step-ups y a diferencia de los box jumps. O si viene otro movimiento como los toes to bar, knees to chest, es muy diferente, muy hueva a alguien que tal vez ya tiene toes to bar, hacerlo scale para hacer esos movimientos, aburrido. Pero también puede ser, o sea, definir otra vez tu objetivo o propósito de atacar el Open, porque si lo que querés es lograr hacer la mayor parte, o sea, la mayor cantidad de workouts a RX y se te presenta la oportunidad que puedes hacerlo a RX, entonces es tu primer workout que puedes hacer a RX de Open. Y en el segundo se te presenta la oportunidad de hacerlo a RX, pero tiende a ser el skill ascendente, ¿verdad? En las primeras fases del Open vas a poderlo hacer a RX, aunque tu leaderboard o sea, aunque tu score esté quedando muy lejos, ¿verdad? Y que no estás quedando top, no estás siendo competitivo, pero tu objetivo está siendo hacer la mayor cantidad de workouts a RX, lo estás logrando y de repente viene un workout que tiene mucho high skill o mucho peso y que no hay escaleras, entonces no tenés que participar o no en RX. Y no se puede, pues quedarte con que, bueno, tengo que trabajar en estas cosas para poder ser completamente RX en un año, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí todo a final de cuentas depende de qué querés perseguir. Sí. ¿Qué quieres perseguir? Y ese es tu propósito de cómo atacar el Open. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál sería el beneficio de decir, quiero hacer, o sea, lo que pasa es que tal vez voy a como desvirtuar lo que mucha gente quiere hacer, porque simple y sencillamente lo veo un poco,
Me tapo. Sí sale. Hoy ya estuvo. Saludos a la hora de Cristian y a mí. Pero de decir, bueno, mi objetivo es hacer la mayor cantidad de workouts a reps en el Open. Obviamente pensaría yo que primero esta persona reconoce que en lo que va de leaderboard no va a tener una participación significativa como para poder decir no me voy a arriesgar a nada de mi Open, porque mi Open sí forma parte de lo que yo considero mi temporada deportiva durante el año. Y es, no, yo me quiero hacer el challenge de hacer la mayor cantidad de workouts a reps, aunque no pueda mover ese peso. No me puedo, tengo toes to bar, pero tengo 6 toes to bar conectados y después si son 10 tengo que hacer 4 singles después, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el punto de vista de ustedes como coaches a la hora de venir y trabajar con esa, o sea, esa estrategia de ataque hacia el Open? ¿Y qué es lo que ustedes piensan de si eso es un objetivo? Yo lo que creo de eso es que, o sea, como dijo Ricky, hay muchos casos, ¿verdad? Y es muy específico a la situación real de cada persona. Pero si pudiera meter en cajas, o sea, como clasificar a personas, están los atletas que llevan varios años haciendo el Open y que hay atletas que vienen al Open con la meta de yo este año quiero hacerlo todo a Rex. He hecho 4 años, los 4 años últimos los he hecho scaled y he ido avanzando en que algunos puedo hacer a Rex, pero mi meta para este año es hacerlo todo a Rex. No me importa, o sea, no me importa si no soy competitivamente el mejor o si voy a estar en un puesto alto, pero la satisfacción de que lo logré hacer a Rex. Y yo creo que es válido, pues. Entonces, como coaches, creo que lo que nosotros recomendamos es, dependiendo de la situación en la que estás, primero, creo que va la seguridad. Si sos alguien que están, o sea, 95 libras para un power que le cuesta mucho, y es incluso un peso peligroso, no te voy a recomendar, aunque ya lleves 4 años haciendo el Open, no te voy a recomendar, dale, hagamos este que sea tu Open, que todo lo hagas a Rex, porque en algún momento puede haber lesión, pues. Y entonces la seguridad va a ser el primer punto para tomar en cuenta ahí con este tipo de atletas. Y a partir de ahí ya vemos, o sea, ya puedes decidir realmente si a esta persona le conviene, si es su primera Open, por ejemplo, y lleva poco tiempo haciendo CrossFit. Mira, hacerlo scale, es tu primer Open, estás empezando CrossFit, no hay necesidad ahorita de hacerlo a Rex porque sabemos que eventualmente va a haber algo que te va a frenar mucho. Entonces, empezarlo desde el inicio, empezarlo desde el inicio. Sí, bien, está bien dicho eso. Está bien dicho porque lastimosamente no es algo que se practique, ¿verdad? O sea, la gente viene y quiere empezar algo desde la mitad, Ya, bueno, entonces está bien dicho. Empezar el Open desde el inicio, de forma scale, pues, que es donde está tu nivel actualmente. Y luego hay personas que probablemente lo que quieren es entrenar, no les importa el leaderboard y están haciendo el Open porque quieren participar, pero no es su objetivo realmente el Open, sino un entreno más en su viernes. Y a esas personas las vas a escalar adecuadamente para cada workout. Este workout sí lo puedo hacer a Rex, hazlo a Rex. Si no lo puedo hacer a Rex, hazlo scale. Sí, por ejemplo, yo soy más, a mí me gusta el proceso, a mí me gusta la paciencia dentro del proceso para el desarrollo del atleta que va a poder llegar a ser mejor, ¿verdad? Simplemente mejor no le pongamos a Rex, pero si sos mejor vas a ser probablemente a Rex. Entonces, hay veces que tal vez porque el objetivo finalmente es del cliente o el atleta, ¿verdad? Y si el atleta esto es lo que quiere y vos le recomendás, pero él quiere lo que quiere, entonces, bueno, puedes decidir apoyarlo e ir a hacer eso. Pero el inconveniente que tengo con eso es el que solo quiere hacer RX para poder decir que es RX, pero le falta el proceso para realmente ser RX y solo porque los workouts se presentan de una forma que te permite decir que lo hiciste RX, aunque tu desempeño en el workout o incluso ya ni tiene sentido hacer el workout RX. Por ejemplo, aquel workout que era de chest to bar pull-ups con snatches en una escalera ascendente. Creo que empezaba, no sé cuántos eran los pull-ups, no me recuerdo, pero eran chest to bar pull-ups y después hacían cierta cantidad de squat snatches con 95. Luego eran chest to bar pull-ups y cierta cantidad de squat snatches a 135. Sí. Y luego pasaba a 185, 205 o 225, 245, 255 y el dominio de tiempo de uno u otro
atleta, el que puede llegar hasta los límites de la barra, tal vez no terminar el workout, pero llegar a los límites altos de la barra, es muy diferente al que logró hacer sus primeras 2 rondas de 95 y de 135 y se acabó. Y encima de todo, las barras o la última barra que era 135 la tenía que manejar muy lento porque no estaba la capacidad como para empujarla. El workout se convierte me explico, como que ya no llega a tener tanto sentido para mí. Podría mejor aprovechar eh, a seguir el proceso, que es prácticamente decir empezar por el inicio o seguir. Si ya no vas por el inicio, pues ir por el medio, pero completar ese inicio para que tu experiencia de RX tenga más sentido que solo poder decir que lo hiciste RX, porque creo que hay más ego ahí que realmente el decir ya soy un atleta que puede manejar workouts RX, que mi nivel está en RX. Es simplemente que hay workouts que se te presentaron y te jalaron que lo hicieras RX, pero aún falta. Entonces, esa es mi opinión y voy más hacia ese lado yo para el desarrollo de un mejor atleta y atravesar por la paciencia y atravesar por el wax on, wax off, ¿verdad? Al final de cuentas, ese es el principio, atravesar esa parte con paciencia y diligencia para que cuando estés en la capacidad de hacerlo RX, todo es para mí todo en ese sentido es beneficioso porque te vas a mover mejor, porque vas a tener la capacidad aeróbica para hacerlo, el conditioning, tu técnica va a estar bien y tu nivel va a ir desempeñándose desde la base, se va a ir desarrollando desde la base. Ese es el tipo de, por ejemplo, recomendación que yo tiendo a hacer como coach, porque es como, es en lo que creo, ¿verdad? Pero entiendo los otros puntos de vista como para alguien que diga, pues yo solo quiero lograr hacer RX y lo hice RX aunque solo hice 1 minuto de trabajo. Bueno, está bien, eso era lo que querías, le recomendaste y eso quiero y nítido. Démosle pues, entonces... Va, en ese aspecto, ¿vos qué pensás, Cristian? Porque vos diste una respuesta bastante... Pues es lo mismo al final de cuentas. compasiva con respecto pues sí, lo quieres hacer así, así. O sea, pero vos como atleta, vos preferirías... O sea, vos cómo ves el hecho de, lo voy a hacer a Rex aunque voy a desperdiciar todo el estímulo del workout solo por el deseo hecho de hacerlo a Es Rex. que tal vez digo esto porque no tengo casos conmigo así, me explico. Ajá. Que me haya tocado decirle a alguien, entonces, démosle así pues, o sea, no tengo un caso, soy como que simplemente que estoy escogiendo bien la palabra, trato de poner en esos zapatos de la persona que solo quiere hacer RX porque es lo más... Yo sé por qué, porque es lo más... compasión racional, digamos. Para poder entenderlo, pues, pero yo no creo en eso, entonces lo recomendaría y apoyaría, aunque me costaría mucho el involucrarme de lleno en ese sentido, ¿verdad? Pero... Sí, el ejemplo por eso fue que el ejemplo que vi fue de alguien que, por ejemplo, va en su cuarto o quinto open y empezó solo haciendo scale y cada vez hace más workouts RX y creo que ahorita, porque lo que tampoco quiero yo es el otro extremo de hasta que seas un elite, un atleta competitivo elite, métete a RX o hasta que tengas 15 muscle ups. Y es que eso es interesante porque hay, otra vez, o sea, los escenarios son demasiado, estamos hablando de cosas que se pueden dar de tantas formas, pero hay gente o atletas que tienden a tener el freno de mano metido en todo su entreno y entonces si no lo exponen, o sea, tienden a estar cómodos, les gusta estar cómodos en su entreno. Entonces si no los empujas a la incomodidad, no van a avanzar tampoco, ¿verdad? Entonces ese es un caso y eso estoy de acuerdo en donde estratégicamente como coach le tenés que llamar prácticamente le dijiste ya te inscribí a RX. Y entonces, me explico, pero es de casos, entonces en general, como que esa es mi idea o mi forma de verlo, mi opinión y como lo abordo con los clientes o los atletas que tengo cerca, pero entiendo esos casos, pues, y estoy de acuerdo con lo que ibas a decir, pero seguí. Sí, era eso. Que no necesariamente... Gracias por vernos hoy. Sí, prácticamente no necesariamente tenés que... Porque a veces nosotros tendemos a tal vez nos considerarían más conservadores en ese sentido, porque no estamos, o sea, estamos más del lado seguro, si así lo querés ver, en que necesitas tener un buen proceso, tenés que moverte bien, tenés que ser capaz, o sea, tenés que estar en cierto lugar para que nosotros probablemente te estemos empujando a probar pesos que nunca has probado, a probar movimientos que nunca has hecho. Pero
no es el caso, pues, o sea, no estamos nosotros diciendo que tenés que tener cierto nivel para entonces competir en RX, ¿verdad? Porque hay muchas personas que en esas situaciones es donde se desempeñan, y creo que a nosotros nos pasó cuando iniciamos a hacer CrossFit y los primeros años del Open no existía la categoría Scale, ni siquiera, entonces era prácticamente ver realmente hasta dónde puedes llegar, y hay muchos casos que son así, pero como estamos en el negocio del fitness y de la educación del fitness, Estamos en la educación de fitness, claro. la mayoría de nuestros clientes necesitan esa guía y esa educación. Y como lo hemos hablado en tantos podcasts, el 99% de la gente que viene no viene porque quiere ser un atleta competitivo, sino viene simplemente por salud. Entonces, esa va a ser nuestra primera Línea de enfoque. sí, a salud. eso los vamos a guiar primero. Y en algunos casos específicos vamos a decirle, no, mira, métete a RX. Vos puedes hacerlo a RX. Probablemente hay pesos que te van a costar. Vas a poder hacer no tantos muscle ups, pero puedes hacer muscle ups. Entonces, va a depender, pues. Sí. Pero como que al final del día somos, o no es que seamos conservadores, creo yo, es que tal vez nos perciben, Ajá. y saber quién, pero conservadores porque sabemos que... Yo he oído en las calles eso. Ajá, cabal, por todos lados ahí. En el campero ya estaban diciendo eso. Andan- Los de andan- 502 son conservadores. Andan diciendo por ahí. Pero es porque sabemos que el proceso funciona. Sí. Ese proceso funciona. ¿Verdad? Y es un cliché tal vez, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, funciona. En fin, espero que hayamos respondido tu pregunta, tu duda. ¿Y hacia dónde íbamos entonces? Previo a eso era... Sí, no era solo qué recomendaciones se dan a distintas etapas en las que se encuentran los atletas para hacerlo a scale o a RX o no. Y ahorita hablamos un montón de ese tema, pues. Entonces, Sí, y además, en final de cuentas, en nuestra experiencia es súper difícil porque puedes darle todos los argumentos con ciencia, con experiencia y con incluso hasta buenas intenciones, llamémosle, pero sí. el atleta va a querer hacer lo que quiera hacer muchas de las veces, y entonces es como empezás a aprender a escoger las batallas, pues, en ese sentido, Sí. y haces tu trabajo como debería ser bien hecho, pues, y luego que aprendan a veces a las malas, pues, ¿verdad? Porque eso es lo que tiende a pasar. Sí. Bueno, y ahora hablamos de cómo abordarlo, ¿verdad? O sea, prácticamente era La estrategia. un poco de spacing esto, entonces con cuidado de salir muy fuerte porque no va a ser sostenible adelante. Y si pueden, por ejemplo, es una de las cosas, ¿verdad? Si se puede sprintear al final del workout, pero se puede sprintear a una velocidad que es significativamente más alta que la velocidad que traías, No es empezaste porque ibas demasiado cómodo. Y hay muchos atletas que les encanta hacer esto, van paseando. desmayados en el workout y queda un minuto, y es un fogarón así de la velocidad que logran hacer, ¿verdad? Entonces el punto es que se pierde esa intención, entonces deberían de ser capaces de incrementar esa velocidad relativamente a la primera parte del cuerpo, a los primeros 3/4 del workout, llamémosle, pero muy levemente, y quiere decir que lo pensaste bien. Si ya no puedes empujar en tus últimos, no sé, 20 segundos, es porque probablemente lo pensaste bien, me explico, o sea, estás vaciando el tanque y todavía queda y el deseo es lo que te va a llevar, entonces pensar en eso para no arrancar tan cómodos que después solo te fue el workout y me quedó más. Eso se refina entrenando, pero cuidado de empezar tan duro en un workout que es largo, realmente son 15 minutos de trabajo largo con reps cortas, que puede venir y sufrirse desde el minuto 8 y decir, ¿qué hice? ¿Verdad? Sí, y lo importante del tema de pacing, y que mucha gente confunde, es que pacearse es ir cómodamente paseando en el workout. Sí. Pacearse no significa eso, pacearse es estar entrenando a un nivel bien incómodo, pero que es sostenible, ¿verdad? Sí. Es como, ¿cuál es la velocidad más alta a la que puedes iniciar sin que esa velocidad caiga, sino que en todo caso suba un poco al final? Ajá, lo importante de esto es que lo que no nos podemos quitar de ninguna forma en un workout de intensidad alta es la incomodidad y el dolor, o sea,
no se puede tener un workout y decir, bueno, estuvo Así. bien, pues. Sí, sí, se tiene que entender que el tema de pacearse lo hace bastante incómodo y que en algún momento del workout se va a poner muy duro. La diferencia de pacearse y no pacearse es que vos decidís en qué momento realmente vos empujas y en qué momento vos cuidas un poco la intensidad y no al revés, no el workout te está diciendo ahorita parás porque Sí. ya no puedes más, ¿verdad? Realmente es estar en control por un pelito antes de colapsar. Ajá. Eso es, pero antes del Red Night. Y este es ese workout, creo yo. Sí. ¿Qué tanto tiempo puedes sostener esa sensación incómoda sin llegar al punto donde ya no puedes, tenés que parar? Este tipo de workouts me gusta a mí porque es muy... todos los movimientos son muy metódicos. O sea, la forma en la que se hacen los 3 movimientos es muy metódico todo. La forma en que saltas, si saltas las 15 veces de todas las rondas de la misma manera, tu mente se va como hasta desconectando. El dumbbell snatch tiende a ser un movimiento en el que puedes respirar y si logras hacer que todas las reps sean iguales, también tu mente empieza a solo irse. Fluir. Entonces es bueno estar como, de cierta forma, no sé si se va a entender, pero es como adormecido mientras El vas, piloto automático. mientras vas dándole y estar en control de lo que te estás diciendo, etcétera, pero solo mantener ese método de ejecución de cada movimiento y respirando en esas transiciones y en esos momentos donde puedes respirar para poder solo sostener la incomodidad en el final, ¿verdad? Pero iba a eso porque son de esos que de repente la mente se te va y solo te estás moviendo, ¿verdad? Sí, especialmente por el tiempo de trabajo, que es largo, pues. Sí. No es 5 minutos donde puede pasar cualquier cosa. O sea, 15 minutos es paciencia. Esa es la clave de este workout, tener paciencia, porque no te puedes desesperar. Y con estos workouts tan metódicos en sus movimientos y que es largo, típicamente entonces lo que sucede es que hay un ritmo, ¿verdad? Hay un mismo ritmo, hay un mismo pace, llamémosle, pero es un mismo ritmo que se va alineando a tu respiración, ¿verdad? Y entonces es como cuando la gente hace sus maratones y de repente ya no saben que están corriendo, pero están respirando fuerte y van al mismo pace. Obviamente esto es más intenso, pero... Y dentro del workout se crea adaptación, pues, o sea, Sí. dentro del workout creas adaptación del movimiento que estás haciendo y de la forma en la que estás respirando y de la forma en que está siendo incómodo, pues. Sí. Entonces, cuidar el pace desde el inicio, esa es una de las recomendaciones, ser eficiente en los movimientos y metódico, que sea la misma forma de hacer el movimiento todas las veces. Y algo que es clave, al menos para este movimiento, para este workout, es un tema un poco de la parte de movilidad antes para mí. Y especialmente en el wall walk. Que lo que me he dado cuenta yo es que si tenés en el wall walk, si tenés los hombros o el anterior o el pecho muy rígido, ese paso hacia atrás se te empieza a cortar. Entonces empezás a tener que dar más pasos para ir a la pared y luego volver. Entonces si se habilita mucho la flexión del hombro y se trabaja un poco de movilidad, como smasharse con pelota o barra el hombro anterior y pecho, va a estar un poco más cómoda esa posición de ir hacia atrás y también estar sobre la cabeza con ese dumbbell. Entonces es clave para mí manejar un poco el encontrarte antes de empezar el workout cómodo en las posiciones. ¿Vos crees que los hombros van a ser un factor en algún momento? O sea, algún factor al que porque definitivamente lo vas a sentir porque lo estás ¿Y usando. sabes qué pasa? Pero, Sí, o sea, el wall climb, no sé, no he hecho un workout todavía de wall climbs donde yo no diga, o sea, el wall climb está siendo difícil de hacer la siguiente rep. Me explico, entonces sí creo que va a estar afectando el hombro y más en la parte combinado con los snatches, pero se puede seguir, pues es lo que sí creo, que vas a poder seguir. algo importante ahí es tal vez tratar de evitar pasar tanto tiempo en tensión, ¿verdad? En el wall climb, en el wall walk. Y eso significa no hacer tantos pasos, Eficiente. sin eficiencia, pues no hacer tantos pasos, no quedarse mucho tiempo en ciertas posiciones, En tensión. en tensión, y eso es algo que en el workout del año pasado todos aprendieron, tal vez, mientras menos pasos hagas y mientras menos tiempo pases en esa tensión, Sí. va a afectar a menos. Sí, si los ves a ellos me refiero a los Elite de Games haciendo wall climbs, es un touch and go, ¿verdad? O sea, Y llegan, es casi dan que un directo de paso. regreso y a caer en lugar de permanecer
luchando. Y para eso es practicarlo antes del workout. O sea, practicar realmente cuántos pasos necesitas para llegar y no estar ahí descubriendo a medio workout cuánto y a dónde. ¿Te ha pasado en workouts que... ¿Cuánto tiempo llevamos? No me quiero extender tanto, pero solo... 46 minutos. Sí. Creo que el box jump se va a sentir como cuando haces un workout de solo push-ups o solo presses y te toca salir a correr. Te vas con los hombros así pesados y que estás corriendo y según vos descansándolos, pero se siente horrible el dolor, la tensión. trapos. Ajá. Probablemente en el box jump se llega a sentir eso. No sé, va a ser raro esa sensación. Pues qué rico un workout de push presses y correr. Qué bonito. Sí. Ok. Solo queremos darle un saludo a nuestros amigos de FeedAid, siempre hidratándonos y dándonos nuestro recovery. Seguramente los que quieran venir a hacer el Open acá, porque tenemos opción para los que no tengan dónde hacer el Open, poder venir a hacerlo en 502. Vamos a tener FeedAid aquí apoyándonos con la parte de la hidratación y recovery. Así que un saludo a FeedAid, tag ahí al FeedAid. Y bueno, creo que ese es el podcast de hoy. La siguiente semana hablamos del siguiente workout y ver cómo el skill o realmente es prácticamente la dificultad del workout va elevándose para poder ir limpiando y para escoger a la persona más fit a final de cuentas. Esta es una de las dudas principales que todavía tengo yo. O sea, empezó bien el primer workout, como dijimos, ya no estando Castro, pero quiero ver cómo se va a ver el test completo, final de hecho, porque... que era algo de lo que yo recuerdo al inicio, cuando todavía estaba Glassman y obviamente Castro, que era casi que podían definir quién era el más fit desde el Open, a menos que pasara algo como una lesión o algo así, pero en todo ese tiempo las personas que ganaban el Open tendían a ganar los Regionals y tendían a ganar los Games, porque el más fit es más fit, me explico. Entonces quiero ver cómo se presenta esta prueba en el final para ver que también... Sí, porque quarterfinals ya no tiene que ver ahí Castro. Ahí ya no van a poder... Parece que hay, o sea, lo que he sabido es que no tiene que ver Castro, pero ya hay unas guías de cómo deben de ser los workouts y qué tiene que tener. Por ejemplo, tiene que ser un chipper, tiene que ser un triplet y demás. Y hay 1 o 2 workouts que todos los, ¿cómo se llaman? Semifinals van a tener que tener... que es el mismo workout que van a hacer todos, 1 o 2 workouts, y el pero resto tienen unas guías. Ya no es la prueba de cross de Castro. Sí, pues. sigue siendo, o sea... Porque ahorita vamos... No, desde hace... Esa parte desde hace... no, pero en quarterfinals me refiero. A quarterfinals sí. Pues quarterfinals sigue siendo de CrossFit, me refiero, y ya no está Castro, obviamente, pero... eso es lo que quiero ver, era lo que yo mencionaba, quiero ver cómo se ve toda la temporada del test y ver si entonces debería estar el más fit siempre. Bueno, nos vemos a la próxima. Cualquier comentario, sus scores incluso, pónganos ahí abajo. Y 502, nos vemos aquí mañana para el Open. Nos vemos.